Comenzamos entonces con el curso de hoja de cálculo, que en este caso va a ser la hoja de cálculo de Google Sheets. Y en ella quiero aclarar primero que obviamente una hoja de cálculo es un documento digital organizado en filas y columnas y que permite almacenar, organizar y manipular datos numéricos y alfanuméricos mediante una interfaz compuesta, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, por filas y columnas. Cabe mencionar que este archivo de hoja de cálculo, ya sea Excel, que es el que más se conoce, o Google Sheet, recibe técnicamente el nombre de libro. Esto se llama un libro. Todo esto que ustedes ven aquí es el libro, que en este caso no tiene título, porque ahí podríamos ponerle título, es el libro completo. Entonces este libro es el archivo principal que agrupa y organiza distintas hojas de cálculo que puede contener desde hasta cientos de hojas, permitiendo trabajar con diferentes conjuntos de datos en un solo documento. O sea, este documento se le llama libro. Y acá tenemos las hojas. Aquí tenemos una hoja y se pueden seleccionar internamente, ¿cierto? Dentro del libro un montón de hojas. Entonces, por lo tanto, las hojas, ¿cierto? Son secciones internas del libro conformadas por cuadrículas de filas y columnas. Filas y columnas. En cada hoja se organiza, ingresan y manipulan datos de cálculo. Ahora, tenemos aquí, ya hemos dicho, las filas y las columnas. Las filas son las horizontales y se están asignadas por números. Todo esto son filas hacia acá abajo. Y en la parte vertical tendríamos las columnas que están asignadas por letras. A, B, C, D, letras del alfabeto. En las columnas se distribuyen los datos verticalmente y suelen emplearse para agrupar campos similares como nombres y fechas. Y la celda es la intersección que hay entre la fila y la columna. Aquí está la intersección, esta. Esa vendría a ser la celda, que es una intersección entre lo que es la columna con la fila o la fila y la columna. En las hojas de cálculos modernos, el número de hojas de un libro, de un cuaderno, es ilimitado y solo depende de la memoria disponible en el computador. Cada hoja puede contener un máximo de 1.048.577 filas y 16.384 columnas que van desde la A hasta la XFD. Ahí uno tendría que estar contabilizando, pero son muchas filas y muchas columnas para poder trabajar, lo que da como resultado más de 17.000 millones de celdas por cada hoja. Ahora, estos límites obviamente nos permiten trabajar con grandes volúmenes de datos y organizar la información en múltiples hojas dentro de un mismo archivo. Entonces ya tenemos clarito que los numeritos vendrían a ser, estos son todas las filas y aquí tenemos las columnas. Ahora si yo selecciono un sector, a esto le vamos a llamar rango, que es la selección de varias celdas que se trata como una unidad en un momento determinado. Es un elemento importante para usar y crear fórmulas o funciones. Se representa con el nombre de primera celda seguido de dos puntos. Es decir, si yo voy aquí a este sector, que es la barra de fórmula, tendríamos que C4 vendría a ser la primera celda con la cual está constituida este rango, y F10, aquí justo F10, la intersección de esta celda vendría a ser el final del rango. Ahora, obviamente también aquí podemos trabajar con tablas. Una tabla, por ejemplo, si aquí yo a esta tabla le doy algunos elementos y le voy poniendo valores, o sea, digamos en este caso datos como son los textos, voy armando una tabla, por ejemplo, nombre, y acá le podemos poner apellido, y aquí le podemos poner edad, por ejemplo, edad. Entonces aquí tenemos aquí podemos armar una tabla, así una tabla pequeña con los elementos que voy explicando de a poco a la medida que voy avanzando, pero en este caso esto sería una tabla que tiene un campos y tiene registro, porque también lo vamos a hablar en un momento determinado. Mientras tanto, yo voy a mover esto para que no me estorbe. Yo puedo seleccionar la tabla y aquí en un bordecito, se dan cuenta, tenemos una mano y yo la puedo mover. Y la voy a dejar por acá. Y ahí la suelto. Sigamos trabajando entonces con lo que tiene que ver con la tabla. La tabla, entonces estábamos hablando, tiene campos, que son estos los campos. Un campo equivale a una columna de la hoja de cálculo y representa una categoría de datos específicos, como en este caso nombre, apellido,
edad. Aquí también puedes poner otro elemento como mail. Aquí podemos poner mail. Ahí lo vamos a ir bien. Mail. Y este mail lo voy a seleccionar. Estoy seleccionando. Le voy a poner los bordes. Y ahí tenemos entonces nombre, apellido, edad, email. Y estos se llaman los campos. En cambio, los registros corresponden a una fila de la hoja del cálculo. A una fila. Esta es una fila. ¿Se dan cuenta que estoy marcando la fila? Ahí, la fila. Entonces, estos tendrían que ser los registros. Un registro, dos registros, tres registros. ¿Ya? Donde agrupa todos los valores de los campos para un mismo elemento. Por ejemplo, un registro podría contener los datos completos de una persona. Nombre, edad, apellido, mail. Ese tendría que ser un registro. En cambio, nombre, apellido, edad y mail son los campos y están en las columnas. Bien, ya vimos esa primera parte. Ahora vamos a los tipos de datos de celda. En una hoja de cálculo, los datos son la base para poder organizar y analizar información. Se clasifican en textos, por ejemplo, Mortis. Vivo aquí. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que yo escribo, presiono un Enter y baja la línea. Baja a la celda distinta. Esto vendría a ser los textos. Después los números, por ejemplo, 452, presiono Enter y bajo una línea, o 47,5. Entonces ahí tendríamos fila y columna. O sea, tendríamos en este caso los números. ¿Ya? Los números que pueden ser enteros o pueden ser decimales. Estos son los numéricos, los datos numéricos. También tengo fechas. Las fechas normalmente se escriben, por ejemplo, estamos hoy día a 30 del 08 del 2025 y presiono Enter o con el teclado con la flecha bajo. También sirve la opción como de ingresar la información con el Enter. Y ahí tendríamos entonces la fecha. Normalmente se integra aquí, de esa manera, pero nosotros vamos a ir enseñándole, o sea, yo les voy a ir enseñando cómo ir cambiando los formatos. Y la hora, por ejemplo, en estos momentos son las 12, 2 puntos, se pone 12, 51, donde el 12 es la hora y 51 son los minutos. Y ahí tendríamos, en este caso, tendríamos los números, o sea, la fecha o la hora. Lo otro también que se trabaja en este tipo de hojas de cálculo son los datos lógicos o booleanos, ya que ahí vamos a ir explicando con más detalle cuando hagamos alguna actividad. Pero eso tiene que ver con un verdadero y con un falso. Es un dato booleano, verdadero o falso. ¿Ok? Y luego otro dato que se va ingresando aquí es lo que les llamamos, en este caso, las fórmulas o funciones. En este caso, una fórmula puede ser, por ejemplo, suponiendo que tengo un dato acá, en la celda B21, entonces acá se pone signo igual, todas fórmulas se ponen con signo igual, y se le pone B2, por ejemplo, que estaría justo acá arriba. ¿Se dan cuenta? Está marcando. Más, por ejemplo, en este caso B3. Entonces está marcando el B1 y va a sumar ese rango. Y presiono Enter. Ese es un cálculo que aquí en la celda me va a mostrar el resultado, pero acá arriba en la barra de fórmula me va a decir qué dato es lo que está dentro de la celda. Ahora, si yo al B2 y B2 le doy un dato, 5 por ejemplo, y al B3 le doy otro dato, por ejemplo 10, entonces haría la suma de B2 más B3. Esas son las fórmulas, en este caso, que uno trabaja y mezclando con un montón de otros operadores aritméticos, que también los vamos a ir trabajando inmediatamente para que tengan idea de los operadores numéricos o alfanuméricos, aritméticos, de texto y de todo. Vamos viendo entonces, en este caso son los operadores, si se trabajan solamente con datos numéricos. Veamos entonces el tema de estos datos o de estos operadores. Primero vamos a borrar todo. Aquí vamos a borrar. Ahí tenemos todo borrado. Entonces, los datos numéricos son
son usados para realizar operaciones matemáticas básicas. Yo aquí les voy a mostrar cuáles son, así en una gráfica, ahí está, donde tenemos operador de suma, de resta, de multiplicación, de división, de porcentaje y de exponenciación, los exponentes. Y se escriben de esa manera, ahí de 15 más 7,3 o con el dato que contiene la celda, que es B5 más B5. Y así con la resta, con la multiplicación, con la división y con cada uno de estos valores. Eso vendrían a ser lo que llamamos nosotros los operadores aritméticas, usados para realizar operaciones matemáticas. Tenemos también los operadores de comparación. Estos operadores se usan para comparar dos valores. Por ejemplo, aquí tenemos comparación de valores y tenemos varios. Por ejemplo, tenemos el signo igual, ¿cierto? Que podría comparar, asignar que el A3 va a ser igual que lo que hay en la celda B3. Tenemos el signo mayor y está comparando C4 con la celda con la información que está en la celda C4 con la información que está en la celda C5 y está comparando y me va a dar un valor verdadero o falso. Eso es lo que va dando los operadores de comparación. Entonces, como les decía, se usan para comparar dos valores, devolviendo como resultado lógico un verdadero o un falso. Entonces, por eso se van incluyendo los signos de igual, signo de mayor que, signo de menor que, signo de mayor o igual que, signo de menor o igual que y signo distinto de. Y esos son los símbolos que se trabajan dentro de los operadores de comparación. Ahora también también tenemos un operador que se le llama operador de concatenación de texto. Este es un solo símbolo, que es el símbolo ampersand, que es el que tenemos ahí, y sirve para conectar. Por ejemplo, ahí sale un ejemplo. Benjamín conectado con Constanza, da como resultado Benjamín Constanza. Probémoslo. Si yo tengo Constanza y uso el operador, en este caso, ese está con signo igual, entonces lo tengo que poner con signo igual porque son operadores. Ahí me equivoqué, era Constanza, ¿ya? Y lo pongo entre comillas porque aquí el tema es súper importante y además te va dando inmediatamente ahí que está bien. Luego hacemos un espacio y ponemos este símbolo, ahí está el símbolo, hacemos otro espacio y acá dejamos Benjamín, también cierra comillas y se presionamos y aquí ya me está dando un resultado, ¿se dan cuenta? Un resultado, enter. Entonces eso es lo que hace este símbolo, que es el símbolo ampersand. Y eso son las funciones en general, con lo que se trabaja con todo lo que tiene que ver con los operadores y los diferentes operadores. Ahora vamos a eliminar todo esto que está aquí y les voy a mostrar algunas ideas de lo que tienen que ver las fórmulas y funciones. Las fórmulas y funciones son herramientas esenciales en las hojas de cálculo y que permiten, obviamente, realizar cálculos automáticos y procesar de manera eficiente y flexible. En las fórmulas es una expresión matemática, en este caso, o lógica, que el usuario construye para realizar cálculos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, y siempre seguido por el signo, antecedido por el signo es igual. Por ejemplo, si yo tengo aquí en esta celda el 34 y en esta celda tengo el 56, entonces yo empiezo a usar una fórmula para que me dé el resultado, que lo puedo poner acá abajo. Entonces, si quiero saber ese cálculo, hago la fórmula, que sería lo que está en la celda 34, ahí, sumado a lo que está en la celda 36. La celda CC8, hago un clic y ahí me marca y me da el resultado, enter. Y eso automatiza el proceso. O sea, si yo hago cambios, aquí le pongo 14, me automatiza el resultado de esa suma. Distinto sería si yo pongo signo igual, 14 más 56. Me va a dar los 70, pero no puedo automatizarlo. Tengo que cambiarlo dentro de la fórmula que se cambia acá arriba en esta barra de fórmula. ¿Ya? Por eso que es importante. Y aquí yo puedo hacer todos los cálculos que yo quiera. 70, por ejemplo, si yo tengo eso, lo puedo restar también aquí arriba. Aquí le pongo restar y me va a restar. Menos 42. Lo puedo multiplicar si también quiero. ¿Se dan cuenta? Multiplicar con el signo ahí de multiplicación que es como el asterisco. Ahí está multiplicado. Voy a borrar este resultado.
Esos dos que están ahí también los puedo dividir con el slash. Ya ahí está dividido. Y así un montón de otras, como ya teníamos antes los operadores matemáticos, los operadores, digamos, que eran numéricos. Entonces, para que a ustedes más o menos les quede claro toda esta información, yo aquí les presento un cuadro que, que resume lo que yo estaba hablando recién. Ahí habla de la acción calcular la suma de dos celdas, la celda B4 más la B5, entonces se suma el valor que está en la celda B4 con el valor que está en la celda B5. Ahí hicimos nosotros en la celda C7 y C8, pero es lo mismo. Elevar una potencia, calcular el total de un descuento. Miren, por ejemplo, yo te lo voy a agarrar acá, voy a poner aquí números. 12, en la siguiente celda voy a poner 56 y en la siguiente voy a poner 10. Entonces aquí quiero calcular y hacer un descuento de un 10%. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Signo igual, se pone entre paréntesis porque yo quiero que primero sume. Entonces me suma lo que está en la celda B15 más lo que está en la celda C15 y más lo que está en la celda, en este caso, D15. Cierro paréntesis. La primera operación que va a hacer lo que está dentro del paréntesis. Y luego esto lo multiplico por 0,9, que vendría a ser sacarle el 10%. Es una operación matemática que ustedes deberían manejarse ya a esta altura del partido, ¿verdad? Y así se hacen, así se van trabajando con fórmulas. Bastante simple, hay que saber un poco de matemática, pero en general te hace mucho. Y hoy en día con la IA, esto que después te lo voy a explicar, va a resultar mucho más fácil, ¿ya? Y los promedios y sacar todo lo que uno necesite se puede hacer aquí también con las fórmulas. Y ahora, las funciones, es una fórmula predefinida, que ya anteriormente está definida, ¿ya? Y especial que realiza cálculos o tareas específicas utilizando valores que están en las celdas. Por ejemplo, si quiero sumar esos tres valores, ya se dieron cuenta que se puede poner B15 más C15 más D15. Pero yo podría poner, es igual, y aquí me va diciendo al tiro, me va dando algunas funciones, que hay varias funciones con suma. Hago clic en suma, se me abre un paréntesis y puedo seleccionar el rango. Acuérdense que eso se llama rango. Selecciono el rango, cierro paréntesis y me da la suma. A esto se le llama función. Una función. Porque siempre va a sumar. No tengo que poner 12 más 56 más 10, o en este caso B15, C15, o sea, B15 más C15 más D15. No tengo que hacer eso, porque es una función. Y así hay un montón de funciones. Por ejemplo, hay una función que puedo poner aquí, valor máximo, por ejemplo. Valor máximo. Ahí tenemos valor máximo. Entonces, para calcular el valor máximo, pongo es igual, y aquí ponemos max, y ahí te dice valor máximo de un conjunto de datos numéricos. Entonces, hago un clic, y pongo ahora el primer valor, y pongo el rango. ¿Qué resultado me voy a dar? El 56, y me lo está dando. Cierro el paréntesis, y presiono Enter, y me está dando el valor máximo. Y así también el valor mínimo, y puedo hacer un montón de otras cosas con respecto a valores y funciones. Las funciones, entonces, como decíamos, es una fórmula predefinida. Ahora yo puedo combinar, hacer una combinación entre fórmulas y funciones. Por ejemplo, miren, voy a sacar el promedio de este conjunto de datos, de este grupito de datos de 3 datos. Entonces, voy a poner, quiero que me sume, entonces le pongo suma, ahí está, y quiero que me sume estos 3 que están aquí, cierro paréntesis y tendría que dividir, ¿verdad?, por 3. Ahí estoy combinando una función con un valor numérico, con una fórmula. Esto es una función con fórmula. Y presiono Enter y obtengo el valor 26. Pero también existe la función promedio. Ahí está función promedio, en que también tomo el rango y acá cierro el paréntesis y me va a dar también los mismos 26 porque me los reduce, ¿cierto?, solamente a la función. Esa es la idea de las funciones y poder trabajar con funciones y con fórmulas. Así que totalmente invitados a hacer y a trabajar todo este tipo de cosas que nos ayudan muchísimo en las hojas de cálculo.
Bien, vamos a ir entonces ahora, vamos a borrar todo esto, yo puedo seleccionar todo esto, ¿cierto? Y con la tecla suprimir, eliminar todo. Un poquito la interfaz de trabajo. La interfaz de trabajo es en una hoja de cálculo que tenemos acá, está diseñada para facilitar la organización, ingreso, edición y análisis de datos de manera intuitiva y eficiente. Sus características principales incluyen diversas áreas y herramientas específicas que permiten al usuario interactuar con los datos y funciones disponibles. En este caso, tener claro de que acá arriba va el nombre del archivo o del libro, ¿ya? Este es el menú, a estos archivos, editar, ver, insertar, es la barra de menú. Estas son las barras de herramienta, todas las herramientas que se trabajan, que están dentro de una hoja de cálculo. Tenemos la barra de fórmulas, donde aquí está el valor, digamos, el nombre de la celda en que está ubicada en este momento. Si yo la cambio, pues está ubicado en el H19, si hago un clic aquí, entonces queda en el B4. Y acá adentro, aquí en este lugar, es donde yo aparece lo que hay en la celda. Por ejemplo, yo pongo hola, y ahí me dice que en esa celda está la palabra hola, o puede haber un cálculo, o puede haber una función, una fórmula. Eso vendrían a ser los elementos más lo que tenemos acá abajo, que es la barra de hojas. Aquí yo voy usando las hojas. En este caso, aquí tengo para añadir hoja, aquí tengo para revisar las hojas que hay, que en este caso hay una sola, y aquí está la hoja señalizada. Pero yo si hago un clic ahí y agrego añadir hoja, yo aquí puedo, ya tengo dos hojas, si se dan cuenta, y acá en el visor de donde se ven todas las hojas, hago un clic y pueden ver de que tenemos ahí más de una hoja y podemos navegar en las hojas más rápidamente, ya que a veces tenemos muchísimas hojas y no las vemos todas de una sola vista y aquí uno puede ir navegando. ¿Ah? Entonces quedó claro, la barra de menú es la parte superior donde se encuentran los menús, la barra de herramientas, y obviamente que es desplegable. Yo hago un clic y tengo un montón de menús acá, un montón de otras opciones donde está todo lo que hace las hojas de cálculo. Tengo la barra de herramientas, donde en algunos casos, por ejemplo, aquí tenemos diferentes fuentes, aquí diferentes valores que uno le puede ir dando, y así, por ejemplo, acá tenemos diferentes alineaciones, en este caso son las alineaciones verticales, las alineaciones horizontales, tenemos los ajustes de texto, aquí tenemos la posición que puede tener el texto o que tiene dentro de una celda, y así hay un montón de herramientas que nos van a ir ayudando en la medida que vamos trabajando, y yo les voy a ir explicando. Bien, eso es lo básico que ustedes tienen que saber. Es importante tener presente de que las hojas de cálculo hoy día se usan muchísimo y nos sirven y nos facilitan mucho trabajo administrativo. Así que los invito a ir trabajando dentro de esta aplicación ofimática, que en este caso estamos trabajando con Google Sheet, pero es lo mismo que estar trabajando, ¿cierto?, con Excel, ya que Excel es de otra empresa, no, nada más.